Mi familia hispana me repudió hace 7 años por casarme con un abogado blanco. Ahora mi primo criminal necesita ayuda legal y de repente me llaman porque podría terminar en prisión. Hace 7 años, mi familia me repudió por casarme con un hombre blanco. Sí, sé cómo suena eso en 2024. La familia de mi esposo tampoco podía creerlo cuando se enteró, pero así es como funcionan las cosas en mi familia. Han pasado 7 años desde que decidieron que ya no valía la pena hablar conmigo y ahora han aparecido de repente pidiendo mi ayuda para sacar a mi primo de la cárcel. La audacia de estas personas, lo juro. Ni siquiera pudieron enviar un simple mensaje de texto cuando nació mi hija hace 3 años, pero ahora que necesitan un abogado en la familia, recordaron que existo. Así es exactamente como se supone que debe funcionar una familia. Crecer en mi gran comunidad familiar hispana lo era todo, y quiero decir todo. No éramos ricos, pero nos manteníamos unidos como pegamento. Todos los domingos, lloviera o hiciera sol, más de 25 de nosotros nos apretujábamos en la pequeña casa de 2 dormitorios de mi abuela en el viejo barrio. El lugar estaba lleno de gente, comida y charlas incesantes en español. Mis padres estaban obsesionados con la unidad familiar y preservar nuestra cultura. Predicaban sobre esto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre insistiendo en que debíamos mantenernos unidos pase lo que pase y nunca olvidar de dónde veníamos. Mi mamá especialmente se tomaba esto muy en serio. Se volvía loca si hablábamos inglés en casa. Mi papá tampoco era mucho mejor, siempre contándonos historias sobre cómo nuestros abuelos llegaron aquí sin nada y construyeron todo desde cero. Pero lo que realmente querían decir con toda esta mierda de la unidad familiar era que tenías que seguir sus reglas si querías seguir siendo parte de la familia. Ya sabes cómo va, respeta a los mayores, que realmente significa haz lo que ellos digan, pon a la familia primero incluso cuando son tóxicos y nunca rompas la tradición. Esa última parte, sí, eso es lo que me hizo expulsar. Necesito explicar algunas cosas sobre el trasfondo de mi familia para que esto tenga sentido. Conocí a mi esposo Daniel en la Facultad de Derecho hace 10 años. Estábamos en diferentes especialidades, yo hacía derecho corporativo mientras él se enfocaba en defensa penal. Y no fue una película romántica donde nos miramos a los ojos a través de la biblioteca y nos enamoramos a primera vista. La realidad fue mucho menos dramática. Seguíamos encontrándonos durante sesiones de estudio y descansos para tomar café. Al principio, lo encontraba bastante molesto. Era ese tipo que siempre tenía que discutir sobre todo en clase, pero en algún momento entre todas esas sesiones de estudio nocturnas y descansos para tomar café, se convirtió en mi mejor amigo. Pasábamos horas hablando de cosas al azar, no solo de cosas de la Facultad de Derecho. Fue la primera persona que realmente entendió mi extraño sentido del humor y no me juzgó por querer algo diferente de lo que mi familia había planeado. Cuando les hablé de él por primera vez, santo cielo, pensarías que les dije que me mudaba a Marte o algo así. Mi mamá enloqueció, preguntando cómo me ajustaría con su familia, qué pasaría con nuestros valores, cómo mis hijos conocerían su cultura, y mi papá no se callaba sobre nuestra reputación en la comunidad. Ni siquiera estábamos comprometidos y ya estaban estresados por los nietos hipotéticos. Esta no fue ni siquiera la primera vez que enloquecieron por mis elecciones. Habían tenido un colapso similar cuando elegí la Facultad de Derecho en lugar de la enseñanza, que al parecer era más adecuada para una chica en nuestra comunidad. Necesito explicar algunas cosas sobre el trasfondo de mi familia para que esto tenga sentido. La mayoría de ellos trabajan en la agricultura o la pesca, lo cual no tiene nada de malo, pero la educación no era exactamente una prioridad en nuestra familia. Mi tío Jorge siempre dice que hemos trabajado la tierra durante generaciones, ¿por qué cambiar ahora? En mi generación, solo 3 de nosotros llegamos a la universidad, yo, mi prima María, que se convirtió en enfermera pero lo dejó cuando se casó. Y mi primo Alex, que abandonó después de 2 años porque la universidad es para blancos. Sí, esa es la clase de cosas que escuché mientras crecía.
Ninguna de mis primas tiene trabajos profesionales, son amas de casa o trabajan en empleos de salario mínimo, casadas con hombres en situaciones similares. Mi prima Carmen tenía una beca para la escuela de negocios, pero la rechazó porque su novio, ahora esposo, no quería que se mudara a otra ciudad, y todos están totalmente de acuerdo con esto porque, adivina qué, todas se casaron con chicos hispanos. Eso es literalmente todo lo que le importa a mi familia. El hecho de que Daniel tuviera un título de derecho no significaba nada para ellos porque no era uno de nosotros. No importaba que fuera exitoso o que fuéramos perfectos el uno para el otro. Todo lo que veían era que él era blanco. Traté de explicarles a mis padres lo perfecto que era Daniel para mí, como ambos somos abogados, así que entendemos los horarios y niveles de estrés del otro. Además, su familia ha sido nada más que acogedora desde el primer día. Su mamá incluso aprendió a hacer tamales, pero mi mamá no quería escuchar nada de eso. Se embarcó en esta misión loca de emparejarme con literalmente todos los chicos hispanos que podía encontrar en un radio de 50 millas. No estoy exagerando. Me enviaba la información de chicos al azar sin parar. Oh, la tía Rose tiene un vecino cuyo primo tiene un hijo que acaba de regresar a casa, trabaja en la tienda de comestibles. Y si ignoraba estos mensajes, me enviaba estos mensajes de texto pasivo-agresivo sobre cómo estaba siendo lavada del cerebro por Daniel. Incluso comenzó a usar este término blanqueada por tu novio blanco, lo cual me enfureció muchísimo. Mi prima Teresa intentó la misma mierda cuando se casó con un chico de nuestra iglesia. Pasó meses tratando de convencerme de conocer al amigo de su esposo porque es un buen chico católico. ¿Cómo en serio? ¿En qué año estamos viviendo? Se puso tan mal que tuve que silenciar todos sus mensajes y dejar de ir a casa para las vacaciones. Los padres de Daniel fueron realmente increíbles al respecto. Siempre se aseguraron de que me sintiera bienvenida en su casa durante las vacaciones, incluso aprendiendo a hacer algunos de nuestros platos tradicionales para que no me sintiera nostálgica. Cuando Daniel propuso matrimonio, ni siquiera me molesté en decírselo a mi familia de inmediato. ¿Cuál era el punto? Mi cuñada del lado de mi hermano ya me había advertido sobre cómo reaccionó la familia cuando les dijo que estaba saliendo con un chico puertorriqueño y él al menos era latino. No importaba que Daniel hablara español con fluidez, lo aprendió en la escuela secundaria y siguió estudiándolo en la universidad, amaba nuestra comida y realmente hacía un esfuerzo por entender nuestras tradiciones. Diablos, probablemente sabía más sobre nuestra cultura que mi primo Pablo, que afirma que es real, pero apenas puede hablar español. Para ellos, Daniel siempre sería un extraño, y yo estar con él era básicamente traición. Al principio, Daniel quería intentar hablar con ellos, tal vez arreglar las cosas. Siguió diciendo que son tu familia, entrarán en razón eventualmente, pero yo lo sabía mejor. Mi familia puede ser realmente mala cuando quiere serlo, y no pensarían dos veces antes de decir cosas desagradables directamente en su cara. De ninguna manera iba a dejar que eso sucediera. La planificación de la boda se convirtió en este gran desastre emocional. Mi tía ya había difundido rumores sobre mí, pensando que era demasiado buena para mi propia gente solo porque me mudé a un mejor vecindario después de obtener mi título en Derecho. Daniel y yo tuvimos esta larga charla una noche y él hizo un buen punto, no estaba haciendo nada malo, así que ¿por qué actuaba como si necesitara esconderme? Era mejor ser directa al respecto, así que llamé a mi mamá para contarle sobre nuestros planes de boda. Jesucristo no estaba preparada para la tormenta de mierda que siguió. Completamente perdió los estribos, comenzó a gritar sobre cómo la estaba matando, cómo había fallado como madre, toda esa mierda dramática. Me dijo que renunciara a mi trabajo y me mudara a casa de inmediato. Como si fuera una adolescente que necesitaba ser castigada. Le dije directamente que ya no tenía 6 años y que seguiría sus órdenes sin pensar, pero ella no retrocedería sobre cancelar la boda. Envié invitaciones a mis padres, a mi hermano y a algunos primos con los que pensé que estaba cerca de todos modos. Estas eran personas con las que crecí, compartí todo, como mi hermano y yo éramos inseparables.
Nos cubríamos el uno al otro cuando nos escapábamos de adolescentes, nos ayudábamos con la tarea, todas esas cosas de hermanos. Mi prima y yo estábamos prácticamente unidas por la cadera en la escuela secundaria, siempre hablando de cómo seríamos las damas de honor de la otra, pero mi familia enloqueció por completo cuando recibieron esas invitaciones, diciendo que estaba actuando demasiado blanca solo por enviarles invitaciones en lugar de involucrarlos en cada pequeña decisión. Mi mamá llamó y dijo que si seguía adelante con la boda, estaría muerta para ella. Mi abuela lloró sobre la vergüenza de la familia y mi hermano, a quien realmente pensé que me apoyaría, me dejó en visto. Me bloqueó en todo. Ninguno de ellos dio una mierda sobre lo que yo quería, todo lo que les importaba era que estaba traicionando nuestra cultura o lo que sea. Terminamos teniendo esta boda pequeña pero realmente agradable en un parque con la familia de Daniel y nuestros amigos cercanos. No voy a mentir, dolió como el infierno cuando ni una sola persona de mi familia apareció. Los siguientes 7 años, silencio total por radio. Ni un solo mensaje de texto de cumpleaños, ni llamadas, nada. Cuando compramos nuestra casa, ni una sola palabra. Ni siquiera cuando tuvimos a nuestra hija hace 3 años. Eso realmente me mató por dentro. Siempre pensé que mi mamá al menos querría conocer a su nieta. La primera palabra de mi hija fue abuela porque todavía le hablaba de mi mamá, le mostraba fotos y cosas así, pero no, nada. Me tomó mucho tiempo, pero aprendí a lidiar con eso. Tuve que ir a terapia por un tiempo para procesar todo ese rechazo. Tenía mi propia familia ahora que realmente me amaba sin todas estas estúpidas condiciones. Luego, la semana pasada, de la nada, mi mamá me llama. Honestamente, pensé que era una estafa al principio. Su número no había aparecido en mi teléfono en años literales. Respondí porque una parte de mí estaba curiosa, pero no, ella se saltó cualquier saludo normal, no preguntó cómo estaba su nieta, nada, solo fue directo a necesitamos tu ayuda, es sobre Ryan. Clásico de mamá, siempre yendo directo a lo que quiere. Déjame decirte sobre Ryan, mi primo del lado de mamá y el niño de oro de la familia. Este tipo ha sido consentido desde el primer día, primer nieto, hijo de nuestra generación, así que obviamente no podía hacer nada malo a sus ojos. Cuando éramos niños, me rompió el brazo por accidente durante una fiesta familiar y adivina qué, mis padres me dijeron que me disculpara con él por llorar y arruinar la celebración. Lo expulsaron de 3 escuelas secundarias diferentes por pelear, pero la familia siempre decía que era porque los maestros lo tenían entre ceja y ceja. Embarazó a su novia a los 17 años y de repente fue una bendición tener un bebé en la familia, incluso cuando claramente había hecho muchas cosas malas mientras crecía. Todos simplemente miraban hacia otro lado. Sus padres arreglaban todo para él, pagaban todas sus cuentas, le conseguían trabajos a través de conexiones familiares que eventualmente arruinaba y, a medida que crecía, solo empeoraba porque sabía que la familia siempre lo cubriría. Realmente la cagó esta vez. Lo arrestaron por robar en su lugar de trabajo. Al parecer, había estado falsificando cheques y tomando dinero de la empresa durante meses. Ahora enfrenta un tiempo serio en la cárcel y, de repente, la familia está en modo crisis. Necesitan un abogado que pueda ayudarlo a salir de este lío y, al parecer, después de 7 años de fingir que no existo, recordaron que, oye, su propia hija es en realidad abogada. ¡Qué conveniente! Apuesto a que mi mamá pasó horas discutiendo consigo misma antes de hacer esa llamada, tratando de decidir si pedir ayuda a la traidora valía la pena para salvar al precioso Ryan. Cuando mi mamá me contó sobre la situación de Ryan, honestamente me quedé atónita. 7 años de tratarme como si estuviera muerta para ellos y ahora tienen las agallas de venir a pedir favores, no porque me extrañen o se arrepientan de lo que hicieron, sino porque necesitan algo de mí y piensan que simplemente voy a saltar y ayudar a su precioso Ryan como si nada hubiera pasado. Le pregunté a mi mamá directamente por qué me llamaba. ¿No pueden sus padres pagar un abogado? ¿Qué hay de todas las tías y tíos que le han besado el trasero toda su vida? ¿No pueden ayudar?
Mamá se puso a la defensiva, diciendo que lo intentaron, pero no fue suficiente porque el caso era complicado. Luego me golpeó con tu familia, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero la familia se ayuda mutuamente. Ryan te necesita. La misma mujer que me dijo que ya no era su hija ahora estaba jugando la carta de la familia. Cuando le conté a Daniel sobre la llamada, estaba más que enojado. Recordaba cuánto dolió su rechazo, me dijo que me tiraron a la basura y ahora piensan que pueden simplemente volver a mi vida porque les conviene. Al diablo con eso, recuerda cuánto necesitabas a tu mamá cuando estabas embarazada. Tiene toda la razón, pero no puedo dejar de pensar en el pasado, como mi abuela haciéndome sopa cada vez que estaba enferma, cantándome viejas nanas en español mientras me dormía. Pero luego recuerdo lo fácil que me cortaron, como su amor siempre venía con condiciones que ya no estaba dispuesta a cumplir. Eligieron el prejuicio sobre su propia sangre. Sé que no voy a ayudarlos, pero no puedo dejar de pensar en mi familia, lo cual es raro porque no me había sentido así en años, ni siquiera cuando me cortaron por primera vez. Es como si esa llamada telefónica reabriera todas estas viejas heridas que pensé que habían sanado. Solo me preguntaba si alguien más había lidiado con algo así. Actualización 1. Hola a todos, gracias por todo el apoyo en mi publicación, solo necesitaba actualizarlos a todos porque la mierda se ha vuelto aún más intensa desde entonces. El mismo día que publiqué aquí, mi mamá volvió a llamar. Decliné la llamada y le envié un mensaje de texto diciendo que no podía ayudar y que necesitaba dejar de molestarme. Gran error al parecer, porque eso desencadenó una tormenta de mierda completamente nueva. Ella envió un largo mensaje de texto sobre cómo esta era la primera vez que pedían ayuda y que me negaba a dar un paso al frente, luego me golpeó con cómo estaba huyendo de mi responsabilidad. Esa última parte realmente me enojó porque siempre han usado la responsabilidad familiar para manipular a todos, así que le envié un mensaje de texto diciendo que mi responsabilidad es solo hacia mi esposo y mi hija, no hacia ustedes que me cortaron porque elegí mi felicidad sobre su orgullo hueco. Santo cielo, ella completamente perdió los estribos, comenzó a enviar estos largos mensajes locos sobre cómo había cambiado, como ya no era la hija que crió, te has convertido en una de ellos, cruel y mezquina, tu éxito se te ha subido a la cabeza, has olvidado tus raíces y de dónde vienes. La ironía de ella hablando de olvidar a la familia cuando ni siquiera ha intentado conocer a su nieta una vez en 3 años. Los mensajes seguían volviéndose más dramáticos cuando mi tía llamó sollozando sobre cómo Ryan tiene 4 hijos que alimentar y mi tío envió este largo mensaje de voz sobre cómo el sistema está amañado en contra de nuestra gente y cómo estoy traicionando a la comunidad. El mensaje más ridículo provino de mi primo mayor, a quien literalmente no había escuchado en más de una década. Ryan tomó algunas malas decisiones, pero no merece la cárcel. ¿Sabes cómo trata el sistema a los jóvenes de nuestra comunidad? Tú y Daniel pueden ayudarlo, ni siquiera tienen que pagar un abogado, solo represéntenlo ustedes mismos. Sí, porque arriesgar mi licencia de abogada por Ryan suena como una idea brillante. Estas personas realmente no tienen idea de cómo funciona el sistema legal. Mi papá ha estado callado durante todo esto porque Ryan es del lado de la familia de mamá, pero lo conozco. Si esto fuera alguien del lado de su familia, estaría ahí haciendo demandas con todos los demás. Mi mamá dejó este dramático mensaje de voz sollozando sobre cómo los estaba decepcionando a todos. Al parecer, ya le había prometido a Ryan y su familia que tomaría su caso y lo sacaría de problemas. No estoy segura de por qué diablos pensó que podía hacer esa promesa, pero es típico de ella. Después de sentarme con ese mensaje de voz durante unas horas, finalmente la llamé de vuelta, le dije directamente que no iba a arriesgar mi carrera por Ryan, considérame fuera de este drama. Ella perdió los estribos de nuevo, llamándome nombres y diciendo que estaba actuando como una extraña. Le disparé de vuelta con y me trataste como una durante 7 años. ¿Dónde estaba toda esta lealtad familiar cuando te necesitaba? Eso la cayó durante tal vez 2 segundos antes de que volviera con me debes esto después de todo lo que hicimos por ti,
criarte, alimentarte, llevarte a la escuela, me debes a esta familia. Sacrificamos tanto por ti y así es como nos pagas. Realmente me reí de esa. Pagué mi propia universidad, trabajé como una loca por esa beca parcial y pagué el resto con mi trabajo. Ella colgó diciendo que hablar contigo es como golpear a un caballo muerto. Bloqueé su número después de eso, pensando que tal vez eso sería el final. Pero no, 2 días después, el propio Ryan me llamó. Al principio, ni siquiera reconocí su voz. No lo había escuchado desde esa fiesta familiar hace 7 años donde hizo bromas sobre Daniel siendo un gringo. Puso este tono falsamente humilde, sé que no hemos hablado en un tiempo, pero necesito tu ayuda. Solo escuchar su voz trajo todos estos recuerdos de cómo la familia siempre lo favorecía mientras yo trabajaba en 2 trabajos para pagar la facultad de Derecho. Él lo tenía todo entregado. Su papá le compró una casa cuando tuvo a su primer hijo a los 19 años. Lo corté justo ahí, lo siento, Ryan, no puedo ayudarte. Comenzó a enojarse entonces, pero eres abogada, esto es lo que haces. Cometí un error, está bien, lo siento por lo que pasó entre tú y la familia, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Tuve que reírme de eso, tienes razón, no lo tiene. Intentó un último viaje de culpa, ¿realmente vas a dejarme pudrir en la cárcel? ¿Qué clase de hermana hace eso? Simplemente le respondí, la clase que está harta de que se aprovechen de ella, y colgué. Ha estado tranquilo desde entonces y, sinceramente, espero que siga así. Actualización final, lo siento, no pude actualizar antes, tuve que tener cuidado por todas las preocupaciones legales y de seguridad que surgieron después de ese enfrentamiento con Ryan. Pensé que el drama finalmente había terminado, pero no, si hay algo en lo que mi familia es buena, es crear más caos. Comenzó con este golpe aleatorio en la puerta de mi oficina. Estaba revisando un caso cuando mi asistente me avisó que tenía un visitante. Resulta que era la esposa de Ryan. No la había visto desde esa fiesta familiar donde se emborrachó y comenzó un drama con la novia de mi primo, así que esto ya era raro. Ella no perdió el tiempo con charlas triviales. Al parecer, la situación de Ryan es mucho peor de lo que mi mamá me dijo. La fiscalía tiene evidencia de más que simple malversación, están viendo cargos de fraude, estafas con tarjetas de crédito, cuentas falsas. Está mirando años en prisión, no meses como dijeron inicialmente. Para este momento, ya estaba tan harta de todo que ni siquiera fingí que me importaba. Simplemente dije, ¿y qué? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Ella dijo que están ofreciendo un trato si coopera y entrega nombres de las personas con las que trabajó, podría obtener una sentencia reducida, pero no confía en el defensor público para negociarlo adecuadamente. Por eso me necesita. Justo entonces supe que esto no era solo Ryan siendo estúpido con el dinero de la empresa, esto era crimen organizado. Podías verlo en la forma en que su esposa dudaba cuando explicaba las cosas, así que le dije directamente que no iba a tocar esto, ni siquiera con un palo de 10 pies. Ella se puso toda irritada y fue como, ¿te importa siquiera lo que le pase? Le respondí, ¿te importa siquiera lo que me pasó? ¿Quieres que ponga en riesgo mi carrera y mi vida? No, encuentra a alguien más. Más tarde esa noche, Daniel recibió esta llamada de un viejo amigo de la Facultad de Derecho que trabaja en la oficina del fiscal de distrito. Casualmente preguntó si estaba representando el caso de Ryan. Resulta que la mamá de Ryan había estado diciéndole a todos que yo era su abogada para ganar tiempo con el fiscal de distrito. El amigo de Daniel quería advertirnos porque podría joder seriamente mi reputación. Perdí los estribos, llamé a la mamá de Ryan y me desahogué con ella. Intentó quitarle importancia, diciendo que solo lo mencioné a unas pocas personas, el fiscal de distrito lo estaba presionando y pensé que la corté justo ahí, pensaste que podrías manipularme para que tomara el caso. ¿Te das cuenta de cuánto daño podría hacer esto a mi carrera? Ella intentó defenderse, diciendo que solo pensó que si la gente creía que yo estaba ayudando, retrocederían con Ryan.
Colgué después de amenazar con tomar medidas legales contra todos ellos, pero el daño ya estaba hecho. La palabra se extiende rápidamente en los círculos legales y, de repente, todos susurraban sobre mí supuestamente representando a mi primo en este caso criminal. Daniel y yo tuvimos que emitir un comunicado formal diciendo que no tenía nada que ver con la defensa de Ryan. Todo el asunto fue humillante. Luego, la mierda se puso realmente aterradora. Una tarde recibí esta llamada de un número desconocido, algún tipo preguntando si estaba conectada con Ryan. Cuando le pregunté quién era, simplemente dijo, digamos que soy su socio comercial y me debe mucho dinero. Luego comenzó a hablar sobre cómo, ya que estaba manejando su caso, tal vez podría ayudar a resolver nuestra disputa financiera y representarlo también. Colgué de inmediato. Cuando le dije a Daniel, estaba lívido, me hizo bloquear a cada miembro de la familia M en ese mismo momento. Pensamos en presentar un informe policial, pero sin más información, no haría mucho. En cambio, reforzamos la seguridad en nuestra casa y conseguimos que el equipo legal de nuestra firma se involucrara para asegurarnos de que nuestro nombre se mantuviera fuera de este lío. Una semana después, Ryan fue arrestado nuevamente, esta vez por violar las condiciones de su fianza. Al parecer, lo atraparon reuniéndose con algunas de las mismas personas que se suponía que debía entregar para su acuerdo de culpabilidad. Mi familia intentó una vez más presionarme para que ayudara. Mi mamá incluso apareció en la oficina de Daniel llorando y rogándole que me convenciera, diciendo que soy su hija, ¿no significa nada la familia para ella ahora? Daniel le dijo sin rodeos que yo había terminado con todo esto. Eso fue todo. Corté todo contacto, no más llamadas, no más mensajes, nada. Un colega me dijo más tarde que Ryan había hecho un trato con el fiscal de distrito, pero intentó jugar en ambos bandos. Le salió el tiro por la culata y ahora está mirando aún más tiempo que si hubiera sido honesto desde el principio. Lo último que supe es que terminó con un defensor público y definitivamente cumplirá condena. Mi mamá no ha vuelto a llamar, pero conociéndola, probablemente aparecerá algún día tratando de hacerme sentir culpable de nuevo. Al menos ahora sé con certeza que tomé la decisión correcta al mantenerme alejada de todos ellos y de su desastre.